O entonces, bueno, como más o menos recapitulando. Entonces, eh, le voy a traducir, por ejemplo, las que están aquí como para que usted cuando repase, pues las entienda. Entonces, por ejemplo, esa ya le había dicho, I wouldn't try to return it unless it were a large amount. Entonces, no hubiera tratado de, o no trataría de devolverlo a menos que fuera pues como harta plata. La segunda, I would keep it a secret unless my boss asks me directly about it. Entonces, yo guardaría el secreto a menos que mi jefe me preguntara a mí directamente. Entonces, por ejemplo, ahí usted ve que tiene el would. Ay, eso casi no se ve. Entonces tiene el would con el verbo. Entonces keep es pues como mantener o si es mantener. Entonces no, yo mantendría terminación ia el secreto unless a menos que mi jefe me preguntara. Entonces el verbo tiene que ir en pasado. Ese verbo, ese pasado, es de la segunda columna de verbos. A mí directamente. Ahora con only if. Entonces, I would keep it a secret only if I like my coworker. Entonces, yo guardaría el secreto solo si me gustara mi compañero coworker. Entonces, lo mismo, usted ve con el would. Terminación ia, guardaría el secreto only if el condicional, solo si I like con la D. Si me gustara mi coworker, que es pues, como la persona que usted trabaja. Entonces, como para que medio se acuerde, es de, pues en las tablas de verbos siempre están tres columnas, una, dos y tres. Entonces acá está el verbo normal. En la segunda está el verbo que usted va a utilizar en esta, como en esta temática, que es todos los de acá. ¿Sí? Y cuando el verbo es regular, usted solo le pone ed, lo básico. Y pues si no, usted ya sabe que cambia, por ejemplo, go, when, pues el be, where. Y pues ya la tercera, eso ya es como en otra página. La tercera usted no la va a necesitar pues como para nada. Y pues entonces ya pasamos a la última parte. Ay, siempre voto con lo que borro. Ay, pendeja. Entonces ya en la última, que es con even if, incluso si. Entonces, even if I were really broke, I will give the money to the police. Entonces, por ejemplo, usted acá que la, pues como que la abreviaron. La y la D es el would. Entonces, espera, le muestro acá. Cuando usted ve, por ejemplo, ID es lo mismo que I would. Por ejemplo, si usted ve she y la D, ay, she would. Pues es como a lo que se refiere. Y acá con even if, lo que ellos hacen pues como particular, diferente a las otras, es que como que lo intercambian. Porque en las primeras partes se ve que empezaban pues primero que el would, que después el verbo, de ahí sí iba el condicional. Y ya después el verbo en pasado. Entonces acá ellos lo que hacen, esto es como en las primeras dos partes. Y ya con even if lo que ellos hicieron o lo que usted tiene que hacer es como intercambiar el orden. Entonces usted ahora empieza, por ejemplo, vamos a poner la que está aquí en el libro. Even if I were really broke, I would give the money to the police. Ay, casi no se ve. Listo. Entonces, usted ahí ve que empiezan con el even if. Entonces empiezan con el condicional. Condicional. Ya no empieza usted con el would, sino el condicional. Entonces usted, esto es como solo con even if.
me cayó la tapita. Entonces después sigue el verbo en pasado, if I were. Entonces el verbo en pasado no va de último, sino que va después del condicional. Y el would, que antes iba de primero, ahora va de último. Es como cambiar el orden, pero en sí dice lo mismo. Porque even if y es incluso si. Entonces, incluso si yo estuviera pues en la quiebra, no le entregaría el dinero a la policía. Entonces, voy todo es como de contexto. Y yo primero planearía qué es lo que yo voy a decir para poder organizarlo. Entonces, hagamos otra oración con even if, para que quede más claro. Entonces, a ver, empecemos. Even if, a ver, no sé, I have money. I had money. Entonces, incluso si tuviera, verbo en pasado, si tuviera dinero, incluso si tuviera dinero, no compraría un carro. Entonces, even if I had money, I wouldn't buy a car. Entonces, lo que yo siempre le digo, se identifica even if, condicional, I had, verbo en pasado. El would, que es acá está en negativo, entonces es wouldn't, terminación ia, más el verbo, que acá está el verbo, ay, no lo ve, más el verbo acá. Entonces, incluso si tuviera en pasado dinero, no compraría un carro.